Detrás de cada sonrisa encantadora que muestra un narcisista, hay un vacío profundo que ni él mismo puede soportar cuando está solo. A lo largo de su vida, aprende a usar a los demás como espejos para reflejar lo que desea ver, sin importar si daña o rompe a quien tiene al frente. Se alimenta de la admiración, de los elogios, de la atención constante, pero jamás construye vínculos reales ni auténticos. Es como un castillo de arena que se ve sólido desde lejos, pero que se desmorona con el primer golpe de verdad. El narcisista no sabe estar solo, y sin embargo, termina siempre solo, porque nadie soporta una vida al lado de alguien que solo toma y nunca da. Su encanto tiene fecha de caducidad, su manipulación agota, y sus víctimas, tarde o temprano, despiertan. Y cuando despiertan, lo dejan, lo olvidan, lo entierran en el silencio que tanto teme. Lo que más lo asusta no es quedarse sin pareja, es quedarse sin público, sin audiencia, sin nadie que lo alimente. Ese es su verdadero castigo, quedarse consigo mismo, el único ser al que jamás podrá manipular. Porque cuando no hay más máscaras ni más aplausos, queda la verdad desnuda, y esa verdad lo persigue hasta el final. Cuando un narcisista entra en tu vida, lo hace con precisión quirúrgica, sabe exactamente qué decir para hacerte sentir especial, única, vista. Al principio, te hace pensar que eres la mejor cosa que le ha pasado, como si hubiera estado esperándote toda su vida. Pero eso no es amor, es estrategia, es manipulación emocional disfrazada de pasión. Pronto comienzas a notar las grietas, comentarios hirientes disfrazados de bromas, críticas constantes bajo la excusa de ayudarte a mejorar. Te aleja de tus amigos, de tu familia, de ti misma, hasta que solo le perteneces a él emocional y mentalmente. Cuando logras abrir los ojos, ya estás rota, agotada, con la autoestima por el suelo, dudando incluso de tu valor. Y aún así, cuando decides marcharte, él no te suplica por amor, sino por ego, porque no soporta perder el control. Él no te extraña a ti, extraña el poder que tenía sobre ti. Pero cuando ya no puede controlarte, simplemente salta a su próxima víctima, repitiendo el ciclo, porque eso es lo único que sabe hacer. El narcisista se siente poderoso cada vez que logra manipular a alguien, como si estuviera ganando una guerra que él mismo inventó. Se convence de que nadie puede vivir sin él, y que siempre tendrá a alguien a su merced. Pero su control es una ilusión, nadie puede sostener eternamente una relación basada en miedo, culpa o dependencia emocional. Aunque parezca invulnerable, el narcisista es increíblemente frágil, tan frágil que necesita destruir a otros para no enfrentar su propia debilidad. Cada persona que manipula es una venda más que se coloca en los ojos para no ver el desastre que lleva dentro. Se siente Dios por un momento, pero cuando las personas se van, el Dios se queda sin templo, sin fieles, sin ofrendas. Y entonces entra en crisis, en una oscuridad que no entiende ni sabe manejar, porque nunca aprendió a sentir, a amar, a sanar. Solo aprendió a fingir, a exigir, a castigar. Pero cuando nadie queda para rendirse ante él, se enfrenta al verdadero infierno, su propia soledad, esa que siempre evitó con ruido y mentiras. Durante un tiempo, el narcisista logra mantener el control, alimentarse del dolor de quienes lo rodean y seguir como si nada. Pero las personas no son eternamente ciegas, y mucho menos eternamente sumisas. Llega un punto en que el dolor abre los ojos, y lo que antes parecía amor, comienza a verse como lo que realmente es, abuso. Sus víctimas, a veces destruidas, a veces en silencio, comienzan a reconstruirse. Empiezan a recordar quiénes eran antes de él, y eso lo desestabiliza, lo enfurece, lo desespera. Porque el narcisista necesita que tú seas débil para él sentirse fuerte. Si tú sanas, él se derrumba. Si tú te vas, él se queda solo con su reflejo, y ese reflejo no lo soporta. Cuando nadie le responde los mensajes, cuando ya no hay quien lo defienda, cuando incluso su círculo se aleja, el narcisista entiende que nunca tuvo amor verdadero, solo prisioneros emocionales. Y cuando los prisioneros se liberan, él se queda con la celda vacía. Mientras todos envejecen y aprenden de sus errores, el narcisista envejece amargado, desconectado, incapaz de adaptarse al amor real. No sabe cómo mantener relaciones sanas, porque nunca construyó una desde la verdad, solo desde la manipulación. Al principio puede tener éxito, pareja, amigos, pero todo eso se va desgastando porque nadie quiere quedarse donde no hay respeto.
Cada relación rota deja una huella, una reputación, un eco que lo alcanza con el tiempo. La gente comienza a advertir a otros, a señalar sus patrones, a reconocer su toxicidad desde el primer gesto. Y entonces él se queda aislado, cuestionado, sin el mismo poder que tenía antes, viendo como su máscara ya no convence a nadie. Intenta buscar nuevas víctimas, pero la edad y su historial lo persiguen, y ahora solo encuentra rechazo. La soledad se vuelve su única constante, y la rabia lo consume por dentro, pero no tiene a quien culpar. Porque incluso quienes lo amaron con todo el corazón, terminaron huyendo para salvarse. El narcisista envejece mal, porque nunca construyó nada real, solo ruinas. Muchos creen que los narcisistas nunca pagan por lo que hacen, que siguen su vida como si nada, mientras dejan víctimas a su paso. Pero la realidad es que el peor castigo no siempre es visible desde fuera. El verdadero castigo del narcisista es no poder amar, no poder confiar, no poder entregarse a nadie sin sentir que pierde el control. Vive desconectado, fingiendo emociones que no siente, repitiendo frases vacías que aprendió a usar para manipular. Y en ese teatro eterno, nunca experimenta la autenticidad, la paz, la compañía real. Su vida está llena de máscaras, pero vacía de alma. Incluso cuando parece tenerlo todo, lo tiene sobre una base que se derrumba con el primer conflicto. Y cada vez que alguien se aleja, él lo reemplaza rápido, pero lo reemplaza con más vacío. Porque ya no le quedan vínculos profundos, ya no hay raíces, solo una colección de rostros que no lo conocen de verdad. Y eso, aunque no lo diga, lo destruye lentamente. Hoy en día, muchos narcisistas se esconden tras perfiles perfectos en redes sociales, mostrando una vida que no existe, una felicidad que no sienten. Se alimentan de likes, de comentarios, de apariencias, como si eso fuera amor real, pero en el fondo saben que todo eso es humo. Buscan validación constante porque no se sienten suficientes ni cuando se miran al espejo. Su mundo gira en torno a impresionar, a aparentar, a proyectar un éxito que no llena su vacío emocional. Se rodean de gente que los admira, pero no los conoce, porque ellos mismos no permiten que nadie vea su verdadero rostro. Y cuando cae la noche y apagan la pantalla, lo único que queda es la soledad profunda de alguien que no sabe quién es sin aprobación externa. El narcisista se convierte en una marca, en un personaje, en algo que vive para ser aplaudido, pero que nunca se siente amado de verdad. A veces ni ellos mismos se soportan cuando se quedan solos en su habitación, sin filtros, sin luces, sin espectadores. Porque todo lo que construyeron estaba diseñado para engañar a otros, pero terminó engañándolos a ellos. Y cuando se dan cuenta de eso, es demasiado tarde. Lo más triste de un narcisista no es el daño que causa, sino su incapacidad para asumirlo, para pedir perdón desde el corazón. Incluso cuando todo se ha derrumbado, cuando la soledad lo rodea, sigue echando la culpa afuera, negando, manipulando la narrativa para no verse como el villano. Nunca se mira al espejo de forma honesta, porque eso significaría enfrentarse a una verdad que no podría soportar. No hay redención sin conciencia, y el narcisista ha pasado toda su vida huyendo de ella. Las disculpas que da son mecánicas, vacías, hechas solo para recuperar el control, no para sanar. Y por eso pierde todo lo que alguna vez tuvo: familia, pareja, amigos, respeto, hasta su propia dignidad. Las personas se cansan, se van, y dejan atrás a alguien que se queda atrapado en un ciclo de victimismo y superioridad falsa. No hay redención porque no hay evolución, solo repetición destructiva disfrazada de carisma. Y eso lo condena a un final en el que nadie llora por él, nadie lo extraña, nadie lo echa de menos. Porque nunca supo dar amor, solo supo exigirlo. El paso de un narcisista por la vida de alguien es como un incendio: arrasa, destruye, deja cenizas donde antes había amor y luz. Sus víctimas no solo quedan heridas, quedan confundidas, dudando de su valor, de su memoria, incluso de su cordura. Porque el narcisista es experto en gaslighting, en hacerte creer que todo lo malo es tu culpa, que tú estás loca, que él es la víctima. Y ese daño emocional tarda años en sanar, porque no se trata solo de olvidar, sino de reconstruirse desde el fondo. Las personas que amaron a un narcisista quedan marcadas, con cicatrices invisibles que duelen en silencio. Y aunque muchas logran rehacer su vida, siempre queda un eco de ese abuso, una advertencia grabada en el alma.
Lo más cruel es que el narcisista rara vez reconoce ese dolor, lo minimiza, lo niega o simplemente lo olvida. Pero la vida, con su manera misteriosa de equilibrar las cosas, devuelve todo, tarde o temprano. Y cuando él quede solo, será perseguido por los recuerdos de cada persona que usó, traicionó o destruyó. Porque aunque no tenga empatía, la soledad le obligará a enfrentar lo único que nunca quiso, su propia humanidad rota. El narcisista vive con un hueco en el alma que intenta llenar con todo, menos con lo que realmente necesita. Cambia de pareja, de amigos, de trabajo, de lugar, pero nada es suficiente, nada calma esa ansiedad constante. Se aburre fácil, se frustra rápido, porque no encuentra en el mundo lo que le falta por dentro. Cree que merece lo mejor, pero no sabe mantener nada porque nunca se compromete desde lo real. Su amor es condicional, su presencia es una transacción, su atención es una moneda de control. Y así va por la vida, buscando el éxito que lo salve de sí mismo, sin entender que el problema no es el mundo, es él. Y cuando se queda solo, cuando ya no hay nadie que le siga el juego, ese vacío se vuelve insoportable. Comienza a sentir una tristeza que no puede explicar, una rabia que no puede descargar, una frustración que lo envenena. Porque la vida le grita que todo lo que hizo fue en vano, que tanto esfuerzo por controlar solo le trajo ruinas. El narcisista muere solo, porque nunca supo cómo vivir acompañado de verdad. Ningún narcisista mantiene su máscara para siempre, por más inteligente, atractivo o carismático que sea. Llega un momento en que el desgaste emocional, la falta de vínculos reales y el rechazo acumulado lo alcanzan. Y entonces ocurre la caída, no siempre pública, pero sí brutal, interna, devastadora. Comienza a perderlo todo, respeto, credibilidad, relaciones, y aunque lo niegue, él siente esa pérdida como una humillación insoportable. Ya no puede sostener su fachada, ya no hay quien lo aplauda, ya nadie cree en sus historias. Intenta recuperar lo que perdió, pero lo hace con las mismas tácticas que ya no funcionan. Porque todos han cambiado, han despertado, han sanado, menos él. Y al verse rodeado de gente que ya no le teme, sino que lo ignora, entra en una espiral de autodestrucción silenciosa. Ya no hay audiencia, no hay escenario, no hay víctima, y sin eso, él no sabe quién es. La caída es inevitable, y lo más cruel es que, cuando sucede, no hay manos que lo sostengan. El narcisista no siempre muere en un ataúd, muchas veces muere en vida, lentamente, en su propia soledad autoimpuesta. Puede seguir respirando, pero por dentro está muerto, sin vínculos, sin amor, sin respeto, sin propósito real. Lo rodean paredes vacías, mensajes sin respuesta, recuerdos que duelen, y un silencio que lo vuelve loco. Y aunque trate de llenar su vida con ruido, con lujos, con apariencias, sabe que todo eso es temporal. Porque lo que realmente necesitaba, conexión real, honestidad, empatía, humildad, nunca lo cultivó. Nadie llega a su vejez y dice ojalá hubiera manipulado más, pero él sí llega deseando no haberse destruido tanto. Sus últimos años se vuelven un castigo lento, vive, pero sin alegría, sin compañía, sin consuelo. Y por mucho que intente negar lo que fue, el pasado lo persigue en cada noche sin sueño. Esa es la muerte del narcisista, no una muerte física, sino una soledad tan profunda que lo consume en vida. Porque todo lo que construyó fue falso, y al final, la verdad siempre cobra su precio.